7:03 de la mañana, hora de Venezuela. Me complace muchísimo recibir en estudio a Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Francisco, bienvenido. Muchas gracias a la invitación y Carmelina Salcedo, de verdad, gracias por el apoyo y al trabajo de investigación que hacemos, ¿verdad? Bueno, mira, tu presencia aquí es muy oportuna porque es noticia hoy la expectativa que hay con respecto a la respuesta que Biden le dé a la solicitud de Manuel López Obrador, presidente mexicano, de que la Cumbre de las Américas sea plenamente inclusiva y que países como Cuba, como Nicaragua o Venezuela hagan parte de este encuentro. ¿Tú te atreves a, a afirmar que sabes lo que va a responder Biden? ¿O podemos tener una expectativa de sorpresa? Mira, en estas cosas es riesgoso. Es riesgoso porque es un trabajo de... Siempre trabaja uno con la incertidumbre de un futuro posible. Esos son los futuros hipotéticos, ¿no? Los escenarios hipotéticos. Y a veces pasa que uno puede estar muy cercano a lo que ocurre en esa realidad posible o pasa algo muy distinto, ¿no? Yo creo que lo que se trata es tratar de ver los escenarios más cercanos a esa posible realidad. Y mire, hay un dilema que se nos ha presentado en estos últimos tiempos, Eduardo, que es el tema de si uno solamente narra esa realidad o uno incide sobre ella. Yo creo que tiene que ver mucho el trabajo de ustedes, ¿no? Los periodistas, ¿no? Es una responsabilidad tremenda y uno, bueno, sin quererlo quizás a veces, esto también implica responsabilidades. Y yo creo que estos últimos años, con tanta virulencia internacional, estos remolinos que hay, Sí, ¿no? señor. Donde nos hemos visto envueltos. Y el COVID le da un empujoncito grande. Sí, también. Es parte de eso, ¿no? Sí. Entonces, uno trata de que las cosas sean mejor para todos. Sea mejor para todos, que al final es lo que buscamos, ¿no? Un mundo en paz, de tranquilidad, pero lamentablemente el mundo está muy virulento y estamos en esta situación, ¿no? Y Estados Unidos, Venezuela, tienen una historia recíproca, interdependiente de más de un siglo. Y estamos viviendo justo esa situación. Pero fíjate, tú, en alusión a lo que podemos informar, aspiras, como todo venezolano, como cualquier persona, que, por ejemplo, un capítulo como esta Cumbre de las Américas se contextualice, se analice en profundidad. Y yo me pregunto, por ejemplo, si Biden recientemente y de manera pública envió representantes o emisarios a sentarse en Miraflores con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ¿por qué se negaría a que Venezuela participe de una Cumbre de las Américas? Si Biden está alentando que incluso en Venezuela gobierno y oposición se pongan de acuerdo, ¿tiene sentido que no le dé entrada o que no esté de acuerdo con la entrada de Venezuela en la Cumbre de las Américas? La gran pregunta. Creo que hay ambigüedades internamente dentro de, no solamente en su gobierno, sino en el país. Hay posiciones muy encontradas. Estados Unidos actual sigue la polarización, aparte que viene la campaña de medio término ahorita este año, ¿no? Y todavía, y eso es lo que revisábamos, ¿no? Justamente antes de venir, que esa polarización que deja Trump, sobre todo en lo que tiene que ver con la situación de Miami. Recordemos que Trump deja Nueva York, vivía en Nueva York, y cuando pierde, lo primero que hace es se muda para Miami. Y cuando uno ve los medios en Miami, el mainstream, la narrativa de Miami, está todavía muy cargada de esa posición contra el presidente Maduro. Eso es una realidad que está allí. Y yo creo que Biden, esa situación, ellos quieren tratar de minimizarla al máximo, ¿no? Porque eso incide dentro de Estados Unidos y eso está también dentro de su propio gobierno. A ver, hubo una carta muy importante, o sea que para poder narrar lo que está pasando y las posibilidades de a dónde va eso, hay que verlo hacia atrás, hacia la historia reciente de Estados Unidos y Venezuela, las relaciones internacionales. Y hubo una carta justo antes de la toma del poder de Biden en la cual un sector de los demócratas le dijo en esa carta, un día antes, le propone que minimice, relaje las sanciones contra Cuba y contra Venezuela. Esa carta es pública, está. Y ahora, con esta otra carta que estos días firman, es como un continuo dentro de Estados Unidos, que le dicen al presidente, mire, Biden, esto es lo que debemos hacer. Y en la situación de la guerra en Europa, porque sí, está primero en principio la situación entre Ucrania y Rusia, pero es una guerra en Europa. Porque realmente Ucrania es el pretexto para una guerra. OTAN, Rusia y los aliados de Rusia. Eso es lo que realmente pasa en Europa. Y en esa situación ellos dicen, mira, tenemos esta situación,
hay que generar bloques. Es lo que uno ve, ahora sí hablando del tema de integración, como generar bloques. Lo que está pasando en Europa, viste que Europa se está como unificando de alguna manera, ¿no? Claro, mal en torno a la OTAN, con la guerra, pero ve como situación de bloques. Yo creo que Estados Unidos está replanteándose esa situación de bloques, de integrarse de nuevo con la región. Creo que es la visión que tiene el gobierno de Biden en este momento. Mira, ¿no? Sí. ¿y qué utilidad puede tener la cumbre de las Américas para todas estas dinámicas que tú dices? Porque Sí. fíjate, Guatemala dice, yo no voy. Si excluyen, yo no voy. Chile Sí. dice, es un error. La asesora especial de la cumbre de las Américas dice, aquí no vendrán quienes violan los derechos humanos. Es decir, hay que Sí. hilar muy fino, pero ¿qué utilidad, qué trascendencia puede tener la cumbre de las Américas desde lo que entraña su concepto? Es muy importante en este momento porque precisamente tiene que ver con que Estados Unidos se interrelacione de nuevo de una manera sana, por decirlo así, con la región y no a través del guerrerismo. Es decir, el 6 de enero del año 2021 fue la toma del Capitolio y eso fue una inflexión dentro de Estados Unidos porque los sectores ultrosos buscaron tomar el poder de una manera bastante virulenta, que todos los vimos en los medios internacionales. Bueno, eso tenía su expresión en las narrativas exteriores en las relaciones internacionales de Estados Unidos. Y Venezuela en el 2019 fue el mejor ejemplo, con todo el tema de la posible guerra, con el tema de Colombia, con el tema de Biden, de Argentina, con Macri, y todo lo que pasó en Cúcuta. Entonces, yo creo que ahora buscan un sector, esto que estamos hablando, que enviaron esa carta antes de la toma del poder de Biden, y ahora en este momento, de tratar de mejorar las relaciones con la región. Y creo que en este preciso momento, México cumple un papel importante para eso. Sí, están hablando de la CELAC, retomar las ideas de integración regional, pero también Estados Unidos sabe que hay gobiernos que son de izquierda, progresistas, centros izquierda, que en este momento buscan también mejorar esa relación. Y yo creo que Venezuela, es decir, la política guerrerista entre Estados Unidos y Venezuela está agotada, se agotó. Y también, de alguna manera, esa herencia que tiene Biden, que fue la política de Trump del gobierno alternativo, ¿no? Interino, no les está funcionando. Entonces va a tener una disyuntiva para la fecha de junio con el tema de Los Ángeles, California, que es ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta que se deben estar haciendo. Entonces tienen ese jaloneo. Hay que ir, Yoliti, como día a día, ¿no? Entonces, en el jaloneo que está pasando, están diciendo, bueno, sí, no los vamos a invitar, unos voceros, pero sale otra vocera y dice, estamos pensando, no se han dado las invitaciones, le dicen a López Obrador de México, porque López Obrador es el que ha empujado la integración de nuevo en la región. En la gira que dio recientemente el presidente de Argentina, Fernández, dice, me lo estoy pensando, porque tiene la presidencia pro tempore de la CELAC. Entonces, el CARICOM, que en el 2005 jugó a favor de Estados Unidos en aquella famosa cumbre de las Américas en Mar de Plata, que estaba Kirchner, estaba Chávez, estaban todos ellos. En aquel momento resulta que el CARICOM ahora está en contra de participar si no se invitan estos tres países. ¿Ves? O sea, cómo cambian también las dinámicas, ¿no? No es solamente América continental, sino también los países del Caribe, que son importantes en estas decisiones en este momento y van a decidir ahí. Entonces, no es solamente la narrativa de lo que pasa dentro de Estados Unidos, sino cómo también han venido cambiando las realidades políticas en la región. Es complejo, ¿eh? Sí, mira, vamos a hacer una pausa. Amigos, están escuchando a Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Al regreso te propongo que pongamos en perspectivas las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, la distensión de algunas sanciones. Sí. ¿Qué proyección puede tener eso desde lo que ha sido noticia esta semana? Mira, hoy se dice que 7 líneas aéreas están estudiando la posibilidad extranjera de volver a Venezuela. Yo decía que eso es una gran noticia. Eso es parte de eso. Habrá que saber si ahí están incluidas algunas líneas estadounidenses. Bueno, pero pasó en Habrá Cuba que el saber lunes. si en algún futuro cercano puede haber vuelo directo entre Venezuela y Estados Unidos. Entonces, pongamos eso en perspectiva. En el contexto, sí. Y también, ¿cuál puede ser la señal del cambio de titular en la cartera de Relaciones Exteriores? Sí. Ya no está Plasencia. Sí. Entonces, quisiera que habláramos de eso y otros puntos al regreso. Amigos, quédense allí. Bueno, Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional, te preguntaba, ¿qué podríamos
esperar? ¿Qué puede ocurrir en la perspectiva de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela? Si seguimos el continuo que te narraba hace rato y tiene que ver con esa carta que inicia todo este proceso del sector de Gregory Mix dentro del Congreso de Estados Unidos, estamos viendo ahora pues que se busca esa distensión, más apertura. Y yo creo que también se pensó en un momento, y pensaron mal, el sector trumpista, el sector más radical de Estados Unidos, que estas cosas se resuelven en un corto plazo. Y resulta que no es así. Una relación económica de interdependencia de más de 100 años no se resuelve en 3 días. Olvídense de eso, eso no es así. A todos los que nos ven, les invitamos a leer el libro de Rómulo Betancourt, Venezuela, Política y Petróleo. Ahí se narra. Betancourt narraba exactamente cómo el problema que actualmente estamos viviendo es lo que deja Gómez en 1922 montado. Es decir, la dependencia con nuestra industria petrolera, lo que son estas refinerías en el exterior. Mira, eso lo hizo Gómez. Es una herencia de 100 años, una herencia pesada además, ¿no? Sí, que estamos pagando actualmente. Y yo creo que nosotros los venezolanos tenemos que aprender a tener, digamos, una noción de nación más contundente para poder nosotros mejorar, porque tenemos que querer lo que... Eso es nuestro, eso es parte de la historia de lo que somos. Y Estados Unidos entendió que... Más conocimiento, más pertenencia. Claro, ¿no? En la lógica de Estados Unidos también. Los que propusieron eso, Bolton, todo ese grupo que estaba con Trump, no querían Estados Unidos. No querían Estados Unidos porque era romper unas relaciones históricas con Venezuela y mandar a una guerra a asesinar gente, iba a traer unas consecuencias terribles para ese propio país, ¿no? Y yo creo que eso lo han venido entendiendo y en este momento, están buscando retomar ese espacio de influencia que también han perdido en la región, ¿te das cuenta? Eso lo han perdido. Donde hay una disputa ahora sí en la geopolítica internacional, donde han aparecido China, el gigante asiático, la misma Rusia en el tema internacional, en América Latina sobre todo, que han disputado espacios de influencia de Estados Unidos. Eso es una realidad concreta que está en este momento. No es solamente el problema de Venezuela o de la cumbre, sino cómo esos espacios de influencia y de geopolítica están y son muy nuevos, es muy reciente. Eso es una situación actual y en eso tiene que ver el tema Europa, ¿no? El tema de la guerra, el tema de Ucrania con Estados Unidos, porque cómo impacta esa guerra en estas relaciones y cambió todo. Entonces, en este momento, donde esa dependencia energética que tenían de Rusia, que es un exportador de petróleo muy contundente, ahora Estados Unidos tiene esa crisis de hiperinflación tremenda que era impensable en un país desarrollado como Estados Unidos. Entonces, hay que entender la lógica dentro de Estados Unidos y cómo la gente, el común estadounidense, está pagando en su carro para pagar el transporte, para pagar los vuelos de avión, y eso está costando mucho dinero, y vienen unas elecciones, eso es muy complicado. Si no entendemos esos contextos, va a ser difícil entender por qué se están dando esta posible distensión entre Venezuela y Estados Unidos. Francisco, no quiero concentrar la conversación y el análisis en Estados Unidos, pero ¿qué tiene que ver Estados Unidos en las posibilidades de retomar el diálogo y específicamente en México? ¿Qué quiere decir México? ¿Por qué Bachelet, la Unión Europea, ONU, Biden, todo el mundo dice México? Porque México en términos geopolíticos está como en el centro del, ¿no? Conecta el norte con el sur, está en el centro. Y en este momento el gobierno de López Obrador creo que quiere retomar esa historia. Pero es decir, más allá de sí, de la significación territorial, sí. Si eso se hiciera en Chachopo, ¿sería distinto el encuentro? Mira, yo creo que tiene que ver precisamente con el retorno de México a la política exterior actual. Es decir, México quiere liderar una integración regional de América Latina. Son ideas, y de hecho lo ha dicho López Obrador un montón de veces, ¿no? Sobre el tema del bolivarianismo. Parece una cosa absurda, pero es real. Es decir, cómo integrar el continente. Y en una integración sana al mismo tiempo con Estados Unidos, porque ellos están al lado. Son interdependientes de Estados Unidos en el tema energético. En la comunidad internacional con respecto a ese diálogo que sí. pudiera retomarse en México, ¿quiénes son simples promotores de buena voluntad? Por supuesto, el término simple con mucho respeto. Sí. ¿Y quiénes podrían incluso ser actores? Es el caso de que algunos actores de la comunidad internacional pudieran estar directamente relacionados con esa dinámica. Claro, en términos de lo que ya está, que ha ocurrido estos años recientes, bueno, Noruega, como ya sabemos, el propio México, que sigue siendo como el anfitrión, ¿no? Como un mediador de buenos oficios allí.
Y yo creo que va a pasar algo importante muy reciente y que tiene que ver con una elección que va a ocurrir Colombia. Es muy importante. No hemos visto la perspectiva. Colombia va a tener una disyuntiva también con las Américas o Estados Unidos con Colombia, porque es Qué posible, interesante. Y por lo que pronto. dicen todas las encuestas en Colombia, que Petro gane, si no en primera, en la segunda vuelta, en junio. Efectos de una Claro. hipotética victoria de Petro. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar en Colombia? Va a tener la disyuntiva de ser invitado importante en la lógica actual con Duque, pero va a estar Petro ya. Estaría Petro en junio, que va a ser en Los Ángeles, California, si mal no recuerdo. Estaría Petro ya como presidente electo y como participar Petro ahora estando allí, cuando acaba de dar un discurso en Cúcuta hace unos días atrás, donde hablaba de la integración con Venezuela y salir y Cúcuta, convertirla en un puerto por Maracaibo. Mira todo lo que se está moviendo, ¿no? Entonces, Colombia creo que también va a tener un factor decisorio importante, porque en este momento la política de Colombia hasta este momento es muy antivenezolana. No quiero ni hablarlo en términos de gobierno, sino en términos de países. Es muy antivenezolana cuando se habló de la posibilidad. Pero fíjate, ¿qué opinas Sí. tú del presidente Duque cuando hoy ha recibido a la mayor cantidad de emigrantes venezolanos? ¿Te parece que eso es antivenezolano? No, para nada. Lo que estoy hablando es en términos de la política con el país. Y te voy a decir algo y con mucho Sí, pero tú respeto. acabas de decir, Sí, ni siquiera en términos políticos, sí, sí. en términos de país a país, Sí, sí. el gobierno de Duque es antivenezolano, pero Duque tiene ahí a cerca de 2 millones de venezolanos. ¿Y cuántos nosotros hemos tenido acá a lo largo de estos años? Ok, Montones. pero ¿qué opinas tú de esa posición de Duque? Mira, eso es una cuestión, Yoliti, a nivel de investigación difícil. Es un tema complicado, el tema migratorio. Tiene que ver mucho con migraciones de un lado hacia otro país y con algo que se habla de la frontera, que es el tema del paso constante de personas, por ejemplo, entre Cúcuta y San Antonio. Es decir, las personas que viven allí, hablar de las personas que viven allí, no se trata de países de Colombia y Venezuela, sino de personas que no ven una frontera. Son binacionales. Y eso, quizás los que vivimos aquí en las capitales no entendemos la realidad de esa Ese zona. es todo un mundo ¿Sí? territorial, Claro, exacto. sociológico, ¿no? Entonces, es un tema profundo, difícil, y así como van montones de venezolanos para allá, también vienen montones de colombianos para acá a diario. La gente cruza, estudia allí, va a comprar, no sé, celulares, va a comprar cosas, comida, se registran de un lado y otro. Es decir, no es solamente las relaciones que pueda tener Duque con Maduro o Petro que gane, sino que es un tema de la región allí en concreto. Mira, ¿Ves? se me acaba el tiempo, pero ¿cómo se debe interpretar a Biden dirigiéndose a Nicolás Maduro, enviando a gente a reunirse con Maduro? ¿Cómo va quedando Guaidó en este contexto? Mira, Ante sí. la acción y la visión del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, imagínate que si esa reunión se diera, sería como el boom mundial, ¿no? Esa reunión, imaginemos lo que ocurra pronto, sería el boom, ¿no? Entre el presidente Biden y el presidente Maduro. Si No, pero ocurriese. yo me refiero a lo que ya ha ocurrido. Ha ocurrido. No fue cualquier cosa En términos de relaciones, el claro. envío de una Sí. misión de Biden a visitar Miraflores directamente a Nicolás Maduro. Y lo que sí pasó esos días, yendo a esos días en concreto, es que al gobierno alternativo no le avisaron. Del Vecchio no lo sabía. Te lo digo porque lo revisamos a diario incluso, las entrevistas internacionales que estaban dando todo. Del Vecchio no sabía de esta reunión, de verdad no sabía. Y él tampoco sabía aquí en Venezuela. Entonces eso ha perdido mucha contundencia dentro de Estados Unidos. Seguro que sí. Bueno, Francisco, hemos tocado muchísimos temas, te agradezco tu visita, seguramente pronto la repetiremos. Fuerte A la abrazo. orden siempre. Gracias a ti y a Carmen Elena, de verdad es un gusto estar acá. Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Volveremos.